Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Y se acaban las esperanzas para encontrar sobrevivientes de la tragedia del avión Lion Air, siniestrado este domingo. La aeronave se estrelló con 188 personas a bordo, 13 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Yakarta. Este aparato, un Boeing 737, se estrelló contra el mar de Java, en una zona a unos 8 kilómetros al este de la península de Tanjung Karawang. En esta zona, los equipos de rescate han encontrado centenares de piezas de fuselaje y enseres de viajeros. De acuerdo con el reporte, los 181, entre ellos, se encontraban 2 bebés, un niño, además de los 7 tripulantes. Hoy, hasta esta tarde, estamos comenzando el rescate para encontrar víctimas. Hemos encontrado algunas identificaciones, pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de seguro médico, así como libretas de cuentas bancarias. Hoy también hemos sido ayudados por el ejército y la policía. Hemos desplegado personal de búsqueda y rescate de 150 personas y otros 150 del ejército y la policía. Un buen día tengan todos, un buen comienzo de semana de labores en este 29 de octubre del 2018. Ruth del Salto los saluda y los voy a estar acompañando durante esta hora y media en la actualización internacional. Y por supuesto empezamos con Brasil, en donde el ultraderechista Jair Bolsonaro va a gobernar este país del sur de América hasta el 2022, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pese a su discurso un tanto provocador que marcó su campaña, Bolsonaro se ha mostrado conciliador en su discurso de victoria y ha prometido apego a la Constitución. El ultraderechista que va a asumir el cargo el próximo 1 de enero obtuvo el 55.13% de los votos válidos frente al 44.87% del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Brasil ya no será diferente de los países del mundo desarrollado. Buscaremos relaciones bilaterales que agreguen valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Restableceremos el respeto internacional por nuestro querido Brasil. Pongo mi vida a disposición del país. Estoy seguro de que hablo en nombre de millones de personas que han puesto al país por encima de sus propias vidas, por encima de su propio bienestar. Quiero decirles que cuando miré a las calles del país, a todas las regiones, sentí una angustia y un miedo en los rostros de muchas personas, que a veces lloraban. No tengan miedo, estaremos aquí, estaremos juntos. Y la comunidad internacional ha deseado éxitos a Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil a través de comunicados oficiales, también mensajes en redes sociales. Los mandatarios de la región felicitaron al ultraconservador y le han expresado el deseo de fortalecer los lazos con sus naciones. Inclusive el presidente Donald Trump habló por teléfono con Bolsonaro. El secretario general de la OEA también se sumó a los mensajes de reconocimiento. Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con compromiso de Secretaría General de OEA de trabajar en forma conjunta por democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo de región. Felicitaciones a Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. Felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente de Brasil y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral. Con cerca del 70% de los votos, los ciudadanos decidieron no seguir con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra de 13.300 millones de dólares. La consulta fue impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Más de 1 millón de personas participaron en este plebiscito. El sí para continuar con la construcción solo obtuvo el 29%. La consulta fue criticada al no haber observadores independientes. Y al menos un migrante hondureño ha muerto, otros 10 resultaron heridos durante un enfrentamiento tras cruzar la frontera entre México y Guatemala.
en su afán por llegar a Estados Unidos. Según testigos, los migrantes derribaron la valla metálica que divide ambos países. La víctima recibió un impacto de bala de goma, falleció cuando era trasladado por bomberos guatemaltecos hacia un centro asistencial. En Guatemala también hubo enfrentamientos con policías que utilizaron gases lacrimógenos y los migrantes respondieron con piedras y palos. Rob Bowers, autor de la matanza del pasado sábado en una sinagoga en Pittsburgh, en Pensilvania, va a comparecer ante un juez. 11 personas perdieron la vida en este tiroteo. El sospechoso deberá responder por un total de 29 cargos, por los que podría enfrentar la pena de muerte. La Fiscalía enfoca el caso en un delito de odio y no como un acto de terrorismo doméstico. Y hay preocupación en Europa por la contaminación atmosférica. De acuerdo con un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, durante el 2015, 422.000 personas han muerto de forma prematura en 41 países del continente, esto debido a la polución del aire. El transporte rodado es una de las mayores fuentes de contaminación, a la que también contribuyen las emisiones de agricultura, de producción energética, industria y hogares. Este tipo de problemática constituye un peligro para la salud humana, también para el planeta, de acuerdo con la denuncia expuesta por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. El príncipe Harry y su esposa continúan su gira por Asia. La pareja real ha visitado Nueva Zelanda, en donde asistieron a una exposición de arte creativo en la ciudad de Wellington. Los duques de Sussex han probado la realidad virtual y la duquesa ha recibido un regalo por parte de los anfitriones. Donald Trump y su esposa Melania celebraron Halloween. Ahí departieron dulces con los niños en una de las puertas de la Casa Blanca, que fue decorada con calabazas por la ocasión. Estuvieron disfrazados de superhéroes favoritos, así los niños hicieron fila para saludar al presidente de Estados Unidos y también a la primera dama. Mantener la política de ajustes fiscales en un país con unos 13 millones de desempleados y varios millones más con carencias sociales de todo tipo va a ser uno de los principales desafíos del presidente electo de Brasil. El mandatario del gigante de América Latina deberá poner en marcha planes concretos para remediar la crisis económica, garantizar la gobernabilidad pese a la enorme división política, superando el fantasma de la dificultad de alcanzar acuerdos duraderos, también poner freno al crimen en uno de los países más violentos del mundo. De acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en el 2017 se registraron 63.800 asesinatos. El presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta 3 desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017. Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres. Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014. 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas.
Y el sucesor de Michel Temer llega al poder obligado a recuperar la economía. Pues si Brasil continúa con la tendencia que ha presentado en los últimos meses, cerrará por quinto año consecutivo con déficit fiscal, según estimaciones de los expertos. Y también de acuerdo con cifras del Banco Central de Brasil, hasta junio del 2018 el sector público tuvo un déficit de unos 22.000 millones de dólares. Existe un alto temor sobre la capacidad del Estado para pagar sus cuentas. La deuda bruta de la nación se ubicó en el equivalente al 77.2% del Producto Interno Bruto. Ahí lo vemos en pantalla, por lo que será primordial recuperar la confianza de los inversores en el país. Discusiones entre seguidores y críticos de Jair Bolsonaro se registraron este domingo en la noche en Río de Janeiro. La policía tuvo que llegar a la escena para calmar los ánimos. Los hechos ocurrieron luego de que el ex capitán del ejército fuera elegido presidente de los brasileños. Acaloradas discusiones en Río de Janeiro. Tras el anuncio de la elección como presidente de Brasil del derechista Jair Bolsonaro, seguidores y críticos del candidato derechista se enfrentaron en varios altercados. La policía fue llamada para tranquilizar a los manifestantes. Perdieron en las urnas, no aceptan la derrota y nos atacan porque somos electores de Bolsonaro. Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar y partidario de flexibilizar el porte de armas, levantó temores en parte de la población ante la posibilidad de que sean vulnerados los derechos humanos. Hoy nosotros sufrimos por una derrota de una manipulación internacional del Instituto Milenio de extrema derecha, financiando a fascistas en el mundo entero en una ola conservadora. Nos sentimos derrotados, vamos a luchar, vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar por la democracia y contra el fascismo. Bolsonaro ganó las elecciones con el 55% de los votos válidos, frente al 44% del izquierdista Fernando Haddad. Bolsonaro va a asumir el cargo el 1 de enero, pero será entonces cuando Brasil deje atrás 13 años de política de izquierda del Partido de los Trabajadores, primero de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva, luego de Dilma Rousseff y 2 años de un gobierno temporal con Michel Temer al frente tras la destitución de Rousseff. Vamos a saludar en Brasil a Juliano Griebeler. Él es analista y director de la consultora Barral M. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Para América Latina, esta elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como próximo presidente de Brasil, ¿este es un fenómeno aislado o un presagio quizás de nuevos tiempos, nueva era de políticos en América Latina? Bueno, es algo que está ocurriendo en el mundo todo, un sentimiento anti-establishment muy fuerte, y Bolsonaro fue el candidato en Brasil que consiguió representar esta gana de la población por un cambio. Mismo que no sepan exactamente para dónde estamos, o para lo que estamos cambiando, la población brasileña no quería más de lo mismo. Con certeza esto va a afectar las relaciones en América Latina. Ayer mismo el ministro de la Economía de Bolsonaro ha dicho que el Mercosur no será una prioridad para Brasil. En cuanto Bolsonaro habló directamente con Trump para decir que quiere estrechar las relaciones con Estados Unidos. Entonces, vamos a tener ahora por la primera vez, después de 16 años, un gobierno que es claramente de derecha y que tiene una posición muy diferente de la que el Partido de los Trabajadores tenía cuando se trataba de relaciones internacionales y con otros países. Vamos a hablar de estas relaciones internacionales, justamente Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, España, Estados Unidos, hasta ahora han mandado mensajes de felicitación. Venezuela, por parte del presidente Maduro, mandó un comunicado. Y también parte de la oposición. Por ejemplo, vamos a escuchar inmediatamente el Twitter que puso la esposa de Leopoldo López, de este opositor venezolano, también activista, Lilian Tintori. Felicitaciones al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Le deseamos mucho éxito en su gestión. Esperamos que su gobierno contribuya a promover la paz y la libertad en todos los países de la región y el rescate de la democracia en Venezuela.
¿Será que Bolsonaro en el tema Venezuela puede ayudar a promover esa paz a nuevos tiempos, sabiendo la situación convulsionada que existe en Venezuela particularmente? Es muy difícil. Bolsonaro tiene una posición relacionada a Venezuela y sus apoyadores muy crítica. Entonces, no creemos que él deba a tener una acción muy diferente de buscar un diálogo o hablar con Venezuela para buscar una solución. Su campaña fue mucho envasada en atacar el apoyo que el Partido Trabajadores dio a Venezuela. Entonces, probablemente no tenemos una aproximación entre Brasil y Venezuela y otros países. Esos otros opositores que le saludaron por la victoria es porque Brasil tiene una posición estratégica en América Latina y les guste o no será el presidente por los próximos 4 años. Entonces aún está a definirse cómo será su política internacional. Es también porque durante la campaña poco se discutió al respecto del programa del presidente y especialmente de la política internacional, porque no es algo que se gana votos. Hablar cómo será la relación comercial internacional no es algo que la población en el general entiende y que les sirva para decidir en quién van a votar. Dentro de Brasil, dentro de las propuestas de campaña que hacía el entonces candidato Bolsonaro, ahora presidente, él tenía algunas que eran bastante polémicas, decían menos límites a la posesión de armas, proponía una reformulación del Estatuto de Desarme que aprobaron gobiernos anteriores justamente, y que pone límites a ciudadanos para portar armas y faculta a los policías, en este caso, a que en el ejercicio de su actividad profesional sean protegidos por un sistema jurídico a través de una especie de inmunidad. También estaba la ocupación como terrorismo. En el programa electoral Bolsonaro decía a quienes estén ocupando se les ponga el delito tipificado como terrorismo, agregando que las invasiones a propiedades privadas no debían darse, tanto rurales como urbanas. ¿Cuál será dentro de Brasil, además de la economía, el reto social más profundo por el que debe comenzar Jair Bolsonaro, tomando en cuenta estas propuestas de campaña que, como decimos, eran bastante polémicas? Bueno, estas propuestas más polémicas también son apoyadas por los diputados que fueron electos para el Congreso Nacional. Entonces, el partido de Bolsonaro eligió más de 50 diputados, es la segunda mayor partido de la Cámara de los Diputados y tiene como principales banderas no solo estas pautas de seguridad pública, pero también de educación y valores de la familia tradicional. Es muy probable que estos puntos como la cuestión del desarmamiento, de flexibilizar el porte de armas en Brasil, la reducción de la mayoría penal y otros temas sean discutidos y puedan avanzar en el próximo año. El foco del gobierno será en la economía, pero esta pauta social es muy fuerte para Bolsonaro y para sus seguidores. Entonces, es una certeza que vamos a tener en el próximo año una discusión de estos asuntos más una vez y probablemente tendremos su aprobación. Entonces, podremos ver en los próximos años una política más flexible para el porte de armas en Brasil, una reducción de la mayoría penal y un empoderamiento de las policías. Vamos a agradecer a Juliano Grieveler, él es analista, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para analizar un poco el panorama que se le aproxima a Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de los brasileños. Gracias y un buen día para usted. Muchas gracias, buen día. Hablamos ahora de Nicolás Maduro, que ha pedido al mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, retomar las relaciones diplomáticas de respeto entre ambas naciones. Lo ha hecho a través de un comunicado. El gobierno de Venezuela felicitó al pueblo de Brasil con motivo de la celebración cívica, dicho, de la segunda vuelta de los comicios, que dieron como triunfador al ultraderechista Bolsonaro. Vamos a ver las reacciones que se dan desde Venezuela con nuestro periodista en la capital, Oliver Fernández. Oliver, un buen lunes. Buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, uno de los primeros presidentes en reaccionar ante el ganador, que fue Jair Bolsonaro en Brasil, fue el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien a través de este comunicado lo exhortó a retomar la senda de la diplomacia. También dijo que era importante la no injerencia entre ambas naciones. También felicitó al pueblo brasilero por este triunfo. Dijo que era muy importante que se hayan desarrollado
desarrollado estas elecciones bajo total normalidad. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo en este comunicado. El gobierno bolivariano aprovecha la ocasión para exhortar al nuevo presidente electo del Brasil a retomar como países vecinos el camino de las relaciones diplomáticas de respeto, armonía, progreso e integración regional por el bienestar de nuestros pueblos. El pueblo y gobierno venezolano, en el marco de la diplomacia bolivariana de paz, ratifican su compromiso de continuar trabajando de la mano con el hermano pueblo brasileño en la lucha por un mundo más justo, multicéntrico y pluripolar, en el que prevalezca la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos. Ruth, por otra parte, para hoy se tiene previsto que el abogado del diputado Juan Requesens realice una rueda de prensa. Trascendió extraoficialmente que al parecer el diputado está enfermo y por supuesto nosotros le vamos a llevar de manera ampliada los detalles de lo que será esta conferencia de prensa aproximadamente a las 10 de la mañana de hora de Venezuela. O sea, es decir, dentro de muy pocos minutos se realizará esta rueda de prensa acá en Caracas. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Hablamos ahora de esta nueva tragedia aérea que se ha registrado en el sudeste asiático. Un Boeing 737 con 188 personas a bordo se estrelló poco después de despegar de Yakarta, la capital del archipiélago. Temen que no haya sobrevivientes. Un Boeing 737 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló el lunes por la mañana con 188 personas a bordo, poco después de despegar de Yakarta. La aeronave solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el personal de control aéreo. El avión iba rumbo a Pangkal Pinang, una ciudad en la isla de Bangka, frente a Sumatra. Autoridades del Ministerio Indonesio de Transportes anunciaron que el aparato llevaba a 178 pasajeros adultos, un niño y 2 bebés, así como 2 pilotos y 5 miembros del personal de cabina. El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra en un mapa la trayectoria del avión, que tras despegar en dirección suroeste gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java no muy lejos de la costa. Un video de la petrolera indonesia Pertamina mostraba restos de lo que podría ser el avión, así como combustible sobre el mar cerca de la costa. Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo y los accidentes son frecuentes. Ha muerto otro hondureño que viajaba en la caravana migrante. Este hombre perdió la vida después de recibir el impacto de bala de goma que habría sido disparada por policías mexicanos. Los hechos se dieron cuando los uniformados intentaban detener a cientos de migrantes que pretendían cruzar a México para llegar a Estados Unidos, según ha informado en las últimas horas una fuente humanitaria. Un hondureño murió el domingo por el impacto de una bala de goma disparada por policías mexicanos que buscaban impedir el paso de unos 1000 migrantes en la frontera con Guatemala. El ombudsman guatemalteco Jordán Rojas detalló que además de la persona fallecida, resultaron heridos migrantes y agentes de la Policía Nacional Civil. El ministro de Interior mexicano, Alfonso Navarrete, condenó el incidente y denunció que las autoridades han identificado que algunos migrantes portaban armas de fuego y otros bombas molotov. Los migrantes hondureños rompieron un cerco de la policía guatemalteca y se apostaron en el puente internacional sobre el río Suchiate, aunque sin ingresar a México. Los migrantes no lograron derribar las barreras de las autoridades mexicanas, mientras policías de ese país lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos. El gobierno mexicano reiteró que dejaría pasar a los migrantes hondureños que se acojan al programa de refugiados. Esta segunda caravana que busca llegar a Estados Unidos emprendió su recorrido luego de un primer contingente, que actualmente marcha por el sur de México, conformado por alrededor de 7,000 personas según estimaciones de la ONU. No cesa la inseguridad en México. En una concurrida avenida de Acapulco, ante decenas de testigos, un grupo armado ejecutó a una doctora, se llamaba Reina Valenzo. Médicos en el estado de Guerrero, al suroeste del país, dicen estar muy preocupados por su seguridad y la de sus familiares. Justicia para Reina, el pueblo reclama justicia para Reina. El gremio médico tiene temor de prestar servicios porque percibe que no tiene esa seguridad. Decenas de consultorios privados han cerrado en Acapulco ante la inseguridad.
Los médicos implementaron sus propias estrategias como dejar de usar la bata, reducir el horario de consultas y la mayoría ahora solo atiende a pacientes de antaño. El asesinato de la oftalmóloga Reina Valencio Pérez el viernes 11 de octubre revivió el miedo de los trabajadores de la salud. Pocos se atreven a hablar de esa realidad, como el doctor Roberto Martínez de Pinillo, quien fue compañero de la difunta doctora Reina Valencio en el Trébol, una torre de consultorios privados donde también él, sus pacientes y trabajadores fueron víctimas de la inseguridad. Ya en una ocasión ya nos asaltaron así. Llegó como paciente el señor y resultó que era un asaltante. Nos asaltaron, nos quitaron todo. Asaltaron a los pacientes que estaban. Aquí metieron a mi secretaria, que ya no puede caminar, al contador, a todos, aquí nos tiraron al suelo. Nos robaron, pero lo más grave es que después empezó la extorsión. El doctor tuvo que enviar a sus hijos lejos del Estado. Levantó la denuncia, pero nadie fue sancionado. Al paso del tiempo, otros maleantes dejaron mensajes de extorsión en la torre. También los médicos del Hospital General Donato G. Alarcón se sumaron al reclamo. 3 de sus especialistas que trabajan el fin de semana fueron extorsionados este año. Solo uno denunció y los delincuentes fueron detenidos. Tras concluir su guardia nocturna, el médico fue abordado por un sujeto a plena luz del día en el estacionamiento del hospital. Se me acerca y traía un portafolio en la mano, lo abrió y me muestra una arma y te tenemos bien ubicado. Te vamos a hablar por teléfono, mi patrón te va a hablar por teléfono en un rato y le vas a contestar porque si no vas a sufrir las consecuencias. Te voy a matar a ti o voy a matar a alguno de tus hijos. Le exigían un depósito de 500,000 pesos. Aunque estaba atemorizado, días después presentó su denuncia y con ayuda de un asesor logró negociar la suma y entregarla en persona para montar un operativo. Yo iba acompañado de mi asesor. Si aquí nos balancea, aquí se queda también. Y ya le hice la entrega del dinero y ya adelantito los agarraron. Y finalmente resultó que el cabecilla era un compañero de trabajo, un contador que tenía casi como 20 años trabajando ahí con nosotros. Los sujetos continúan en proceso. Admitieron que extorsionaron también a un pediatra y un ginecólogo, además de que tenían en lista a otro especialista más. O sea, no puedes dormir, estás pensando que te van a caer en cualquier momento. Y pues uno no es un agente de armas, ¿no? Y lo que menos quieres es privar a alguien de la vida o manejar un arma. En tanto, el Instituto Estatal de Oftalmología sigue de luto por la muerte de la doctora Reina, donde sus pacientes seguramente la echarán de menos. En su agenda tenía 440 consultas por realizar y 90 cirugías programadas. Corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Enseguida el autor de la matanza en Pensilvania va a tener que comparecer hoy ante un juez para responder por 29 cargos en total. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Seguimos con más del programa La Mañana de NTN 24 y lo hacemos en Panamá, donde el día de ayer justamente se celebró elecciones primarias para definir a los candidatos presidenciales de los comicios previstos para mayo del 2019. Los aspirantes serán José Isabel Blandón, del partido panameñista, y Saúl Méndez, del izquierdista Frente Amplio por la Democracia. Según los datos divulgados por el Tribunal Electoral, las primarias de este domingo han tenido una participación del 48% de los electores registrados. La canciller alemana Angela Merkel no se va a presentar a la reelección cuando termine su periodo en el 2021. Además, va a dejar la jefatura de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido que dirige desde el 2000, ya que anunció tampoco va a optar por la reelección en diciembre próximo como líder de los socialdemócratas. Esta noticia fue confirmada tras el desplome electoral de la coalición oficialista en las elecciones regionales de este domingo en el estado federado de Hesse, un escenario similar al que experimentó el grupo este año en Baviera. Y el amor lo puede todo, al menos así lo demuestra en Japón una princesa que ha renunciado a su posición para casarse con un plebeyo. Se trata de la princesa Ayako, que abandonó la familia imperial para formar un hogar con Kei Morilla, un empleado de una compañía naviera. La boda se llevó a cabo en el santuario dedicado al espíritu del emperador Akihito. Ayako va a perder su estatus de princesa
bajo la ley de sucesión solo para hombres de Japón, luego de firmar los documentos oficiales del matrimonio. A partir de ahora se la va a conocer como Ayako Morika. Y sigue mejorando las relaciones entre las dos Coreas. El buen ambiente también se percibe en el ámbito deportivo, por sobre todo ahí. El ejemplo de ello es un evento internacional de fútbol juvenil. Ahí han participado selecciones de Corea del Norte y Corea del Sur. El campeonato es la quinta versión de la Copa ARI, en la que participan 8 equipos de 6 países, incluidos China, está Vietnam también, Irán y Uzbekistán. El agosto pasado, Corea del Norte organizó el mismo torneo en Pyongyang con la participación de jugadores surcoreanos. Y lo que es noticia en la Unión Americana, vamos a revisarla inmediatamente, justamente tras la matanza de estas 11 personas en una sinagoga en Pensilvania. El presidente estadounidense culpa a los medios de comunicación por el odio y la división, dice, que se vive en el país. El presunto autor de esta masacre frecuentaba las redes sociales para divulgar mensajes con tintes antisemitas. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día. Ruth, muy buenos días. Así es, el sábado, durante un acto organizado por asociaciones agrícolas en Indiana, el mandatario estadounidense Donald Trump pidió unidad entre los estadounidenses ante este acto de odio. Sin embargo, Trump ha sido acusado por la oposición de fomentar la división en el país en múltiples ocasiones y de acercarse mucho a los supremacistas estadounidenses. A pesar de que este pidió unidad y llamó los hechos un evento diabólico, en las últimas horas tuiteó culpando a los medios de comunicación por este tipo de actos. Las noticias falsas están haciendo todo lo que está en su poder para culpar a los republicanos, conservadores y a mí por la división y el odio que ha estado sucediendo durante tanto tiempo en nuestro país. En realidad son sus informes falsos y deshonestos los que están causando problemas mucho mayores de lo que ellos entienden. Rob Bowers, de 46 años, frecuenta las redes sociales populares entre grupos supremacistas estadounidenses como Gab. En esta, Bowers escribió que no podía sentarse a ver cómo su gente era aniquilada, asegurando que se joda vuestro punto de vista y dijo: yo entraré. Estas fueron sus palabras, anticipando lo que iba a ocurrir minutos después. Mientras tanto, el mandatario estadounidense consideró además que la mejor manera de impedir la matanza podría haber sido la presencia de un vigilante armado en el templo, mientras que el vicepresidente Mike Pence asegura que este tipo de actos no tienen nada que ver con la retórica del mandatario. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Unidad para enfrentar el odio. Este ha sido el mensaje principal de las autoridades de Nueva York en respuesta a la masacre en una sinagoga en Pensilvania. Esto ocurrido el fin de semana. Líderes neoyorquinos urgen a fortalecer la lucha contra la intolerancia en Estados Unidos. Ya nuestro periodista Alejandro Rincón tiene este mensaje y también el reporte del día. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. El espíritu de unidad quedó revelado primero a través del acto o la respuesta formal de la ciudad de Nueva York ante este trágico suceso en Pensilvania. Una congregación, una ceremonia de homenaje a los 11 fallecidos en una sinagoga de la ciudad. Allí asistieron no solo los líderes de la comunidad judía, sino también representantes de otras comunidades religiosas. Es el caso del católico cardenal Timothy Dolan y también los representantes de congregaciones que profesan el Islam. Justo esa expresión de unidad, no solo a través de la fe, sino en esencia a través de los valores de los estadounidenses, fue justo el argumento que se destacó durante esa ceremonia que congregó a centenares de personas. Y allí hay que destacar las declaraciones del propio alcalde de la ciudad, quien encabezó ese acto. Este encuentro envía un mensaje. La ciudad nunca sucumbirá ante el odio, nunca conseguirá que seamos divididos, nunca permitirá que nosotros seamos separados por nuestra fe o los nacionalismos y cualquiera de las otras cosas que irrumpen en nuestra familia, porque somos eso en esta ciudad. Somos una gran familia, somos un lugar donde nos reunimos y hemos demostrado eso. Nunca jamás nosotros hemos sido irrumpidos en nuestra armonía en esta ciudad.
Esta congregación en la ciudad de Nueva York hace eco con otro importante llamado de atención que hace la organización conocida como Liga Antidefamación, que tiene su sede aquí mismo en la Gran Manzana y se dedica justo a hacer el monitoreo de toda la actividad considerada como de odio en contra de la comunidad judía. Y ahí fíjense en un dato muy preocupante sobre lo que ha tenido lugar en los últimos meses en los Estados Unidos. Ellos han detectado que durante el año 2017 hubo un incremento del 57% en los actos de odio o ataques contra judíos, un total de 1.986 casos de ataque en contra de los judíos en los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Mientras tanto, el hombre que fue acusado del envío de una serie de paquetes con explosivos a demócratas y otros detractores del presidente Donald Trump se va a presentar en las próximas horas ante una corte de la Florida. César Sayok, 56 años de edad, enfrenta cargos federales luego de que los investigadores lo identificaran por medio de huellas digitales, también evidencia de ADN. La noticia enseguida la desarrolla nuestra periodista Paola Serna en Florida. Paola, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A medida que avanzan los días, también se dan a conocer más detalles sobre César Sayok, ese individuo que fue detenido el pasado viernes y que ha sido vinculado con los paquetes sospechosos, por lo menos 14 de ellos que fueron enviados a figuras representativas del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Se ha conocido que aparentemente este sujeto habría estado viviendo dentro de la van, dentro del vehículo que se expuso en televisión durante el día de la captura, un vehículo lleno de calcomanías a favor del presidente Donald Trump y en contra de las figuras del Partido Demócrata y también de ciertos grupos. También se ha conocido que a través de las redes sociales Sayok criticaba a los musulmanes, hacía críticas fuertes también en contra de los demócratas y se sabe que habría sido durante varios años stripper. Trabajó en un club de striptease, posteriormente fue expulsado. Algunas de las personas que trabajaban en este club han dicho que era una persona agresiva y su último trabajo, el último trabajo que se le conoce fue en una pizzería repartiendo pizzas justamente en esta van tan particular, en este automóvil. Pues el hombre había ya tenido encuentros con la justicia y, como se sabe, desde la semana pasada tuvo cargos por amenazar a la empresa de electricidad de la Florida, asegurando que irían atentados peores que los del 11 de septiembre, por lo cual pasó un año en probatoria. El día de hoy comparecerá ante un juez federal en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Se tiene programada la presencia de Sayok alrededor de las 2 de la tarde, donde se leerán formalmente sus cargos y se considerará si el juez le permitirá o no obtener una fianza. Es la información que se genera desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte. El bloque de Estados Unidos. Vamos aquí a dar paso a los anuncios comerciales. Y cuando regresemos vamos a hablar de esta ola de frío que hay en España, que afecta particularmente a 28 provincias del país. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y la noticia en Europa está en España, donde hay una intensa ola de frío que afecta a 28 provincias. En algunas localidades de la nación se han presentado cortes de suministro de energía eléctrica. Ya las autoridades de Menorca, por ejemplo, y Asturias han ordenado la suspensión de clases debido a los fuertes vientos y también a la nieve. Ya nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene el reporte hasta ahora. Marcelo, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana. Desde el viernes pasado, la ola de frío polar está causando estragos en gran parte de España. La presencia de lluvia, frío y nieve ha sido constante durante estos días. Lamentablemente, hasta el momento hay una persona desaparecida. Se trata de un joven que se encontraba pescando en una localidad cercana a Galicia. Zonas como la isla de Menorca y Asturias son de las más afectadas hasta este día. Más de 53.000 familias se han quedado sin luz en Menorca debido a los fuertes vientos que derribaron varios postes eléctricos, mientras que en Asturias más de 1.300 niños no han ido hoy a clases. Varias carreteras y vías férreas han tenido que ser cortadas por la presencia de nieve. Una entrada de aire desde el polo prácticamente que llega, y lo que ha provocado por un lado es un descenso muy importante de las temperaturas, una bajada muy brusca, porque además veníamos de una semana en la que habíamos pasado incluso un poquito de calor. Por un lado ese frío y por otro lado ha habido nevadas, ha nevado en zonas donde no es para nada habitual que lo haga en el mes de octubre, como por ejemplo la ciudad de Valladolid, la ciudad de Palencia. Pues tenemos un dato de temperatura muy baja, como son los 6,5 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada. Es una estación de alta montaña, pero en otras zonas de los Pirineos, en localidades con población donde vive gente, se han alcanzado entre 3 y 5 grados bajo cero. Y hay que decir que una extensión muy amplia de España, de la península ibérica, ha estado a temperaturas bajo cero durante la pasada madrugada. Amigos televidentes de la mañana, se tiene previsto que este nivel de frío dure todavía unos días más, así que a los que estén por aquí, abrigarse mucho para evitar futuros resfriados. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España y revisamos qué más es noticia en el mundo a esta hora. Tiene que ver con las esperanzas que están acabándose, esfumándose de a poco para encontrar sobrevivientes de la tragedia del avión siniestrado. Esta aeronave que se estrelló con 188 personas a bordo 13 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Yakarta. El aparato es un Boeing 737, se estrelló contra el mar de Java en una zona a unos 8 kilómetros al este de la península de Tanjung Karawan. En esta zona, ahí ya los equipos de rescate han encontrado centenares de piezas de fuselaje, también enseres de los viajeros. De acuerdo con el reporte, entre los viajeros, los 181, se encontraban 2 bebés, un niño, además de los 7 tripulantes. Hoy, hasta esta tarde, estamos comenzando el rescate para encontrar víctimas. Hemos encontrado algunas identificaciones, pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de seguro médico, así como libretas de cuentas bancarias. Hoy también hemos sido ayudados por el ejército y la policía. Hemos desplegado personal de búsqueda y rescate de 150 personas y otros 150 del ejército y la policía. Hablamos ahora de las elecciones de ayer en Brasil. Ahí vemos al próximo presidente de los brasileños, Jair Bolsonaro. Va a gobernar hasta el 2022. Ganó en esta contienda el porcentaje, pese al discurso provocador que marcó su campaña, obtuvo el 55.13% de los votos frente a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores con el 44.87% de los votos. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Brasil ya no será diferente de los países del mundo desarrollado. Buscaremos relaciones bilaterales que agreguen valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Restableceremos el respeto internacional por nuestro querido Brasil. Pongo mi vida a disposición del país. Estoy seguro de que hablo en nombre de millones de personas que han puesto al país por encima de sus propias vidas, por encima de su propio bienestar. Quiero decirles que cuando miré a las calles del país, a todas las regiones, sentí una angustia y un miedo en los rostros de muchas personas, que a veces lloraban. No tengan miedo, estaremos aquí, estaremos juntos. La comunidad internacional le ha deseado éxitos a Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil. En comunicados oficiales, mensajes en redes sociales, los mandatarios de la región han felicitado al ultraconservador y manifestaron el deseo de fortalecer los lazos con las naciones. Inclusive Donald Trump de Estados Unidos ya habló por teléfono con Bolsonaro. El secretario general de la OEA también se sumó a estos mensajes de reconocimiento. Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con compromiso de Secretaría General de OEA de trabajar en forma conjunta por democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo de región.
Felicitaciones a Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. Felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente de Brasil y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral. Rob Bowers, autor de la matanza del pasado sábado en la sinagoga en Pittsburgh, en Pensilvania, va a comparecer el día de hoy ante un juez. 11 personas murieron en este tiroteo. Ahora el sospechoso debe responder por un total de 29 cargos, por los que podría enfrentar la pena de muerte. Ya la Fiscalía enfoca el caso en un delito de odio y no como un acto de terrorismo doméstico. Al menos un migrante hondureño ha muerto. Otros 10 resultaron heridos durante un enfrentamiento tras cruzar la frontera entre México y Guatemala en su afán por llegar hacia Estados Unidos. Según testigos, los migrantes derribaron la valla metálica que divide ambos países. La víctima recibió un impacto de bala de goma, falleció cuando era trasladado por bomberos guatemaltecos hacia un centro asistencial. En Guatemala también hubo enfrentamientos con policías que utilizaron gases lacrimógenos y los migrantes respondieron con piedras y palos. Y con cerca del 70% de los votos, los ciudadanos en México han decidido no seguir con la construcción del nuevo aeropuerto internacional, una obra de 13.300 millones de dólares. La consulta fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 1 millón de personas participaron en este plebiscito. El sí para continuar con la construcción solo obtuvo el 29%. La consulta fue criticada al no haber observadores independientes. En México se cometen en promedio 7 feminicidios al día, esto según cifras de la Organización de Naciones Unidas. Los recientes informes y las autoridades revelan que el asesinato de niñas de 0 a 17 años se han incrementado en los últimos 3 años. En el 2015 se registraron 50 víctimas, en el 14 53 y en el 2017 61. ¿Qué pasa en el 2018? En los primeros 5 meses, 30 jóvenes, niñas y jóvenes han perdido la vida. Las formas de asesinar a mujeres cada vez son más agresivas. Las entidades que encabezan las estadísticas con cifras alarmantes son el Estado de México, 36 asesinatos, seguido de Veracruz con 38, Nuevo León y Chihuahua con 30. Y aproximadamente unos 11 municipios de todo el país se mantienen en alerta por la violencia de género. En su informe anual, ya el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer de la ONU ha determinado que todavía hace falta medidas para prevenir y también para juzgar. Qué importante es esto, los feminicidios, y que se tipifique como un delito. En el primer semestre del 2018 se han registrado 402 feminicidios. Y en el libro La Fuerza del Agua, ahí justamente la periodista Lidiet Carrión hace énfasis en la falta de acciones de las autoridades para combatir este crimen. El Estado de México es la entidad con más feminicidios del país. 11 municipios mantienen desde hace 3 años la alerta de violencia de género contra las mujeres. Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac son los municipios con más incidencias. En la primera mitad del 2018 se contabilizaron 36 feminicidios, pero la cifra va en aumento, con casos como el de la pareja señalada del asesinato de 10 mujeres, caso que generó la marcha de miles de personas en la colonia Jardines de Morelos. Piden justicia y castigo a los responsables de los asesinatos y las desapariciones, y se unen en una sola voz. Ya basta, nos están matando. Lidiet Carrión, periodista e investigadora mexicana, autora de La Fosa del Agua, que habla justamente de estos feminicidios en el Estado de México. Nos acompaña a esta hora en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. ¿Dónde se encuentran las adolescentes, particularmente que han desaparecido? ¿Quién se las llevó? ¿Qué les pasó?
¿Dónde están? Estas son algunas de las interrogantes que se pueden leer en su libro, esta obra que recaba alguna investigación, también las conclusiones a las que se llegan en algunos casos. ¿Qué se puede sacar de esta pieza periodística y a qué conclusiones ha llegado, en su caso usted como comunicadora, de la mano de las autoridades, si es que han colaborado? De la mano de las autoridades que han colaborado, ¿en qué sentido? Que han colaborado para lo que usted ha puesto en su libro, en la investigación que usted está presentando y en toda esta realidad. Prácticamente ninguna autoridad ha colaborado. Quienes han colaborado son las familias. La mayor parte de la investigación que hice fue a partir de lo que las familias lograron investigar y lograron aportar. De hecho, las únicas dos autoridades que yo entrevisto es de manera anónima. No, es desde el punto de vista de las investigaciones que logra hacer las familias. Nada más para aclarar... ¿Cómo se entrelazan esas historias? ¿Hay historias parecidas? ¿Se repiten patrones? ¿Cómo es la realidad de estas jóvenes que desaparecen de pronto? Claro, bueno, nada más para aclarar, este libro está enfocado en una zona muy pequeñita del Estado de México, que es el estado del país que más violencia contra la mujer reporta, en donde se reportan más feminicidios, más desapariciones de mujeres jóvenes. Y yo me enfoco en un área muy pequeñita en donde hay patrones muy parecidos, no solo en la forma en que desaparecen, sino en la forma en la que son halladas, en la forma en que tratan de desorientar a la familia, la misma forma en la que los cuerpos, porque ninguna jovencita ha sido recuperada con vida, quedan muchas desaparecidas, la manera en que han sido recuperados sus restos con mutilaciones o con heridas muy similares. Y a partir de ahí, la investigación que yo voy haciendo es a partir de lo que van narrando las familias, de lo que va hallando las familias, y se puede establecer un fenómeno muy singular que se da en esta zona y que puede hablar un poco sobre crimen organizado o sobre ya una sistematización de la violencia contra las mujeres, en particular mujeres muy jóvenes, entre 13 y 19 años la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué justamente se sitúa en estas mujeres tan jóvenes, dicho sea de paso? ¿Hay quizás impunidad en este tipo de casos que se están repitiendo a diario? Por eso no hay un alto, tampoco se trabaja en la prevención. ¿Por qué frentes nomás se podría atacar y evitar más muertes y desapariciones de mujeres jóvenes? Claro, por un lado está el tema de la impunidad, o sea, son muy pocos los casos que se resuelven y los que se resuelven de manera muy parcial. Y por el otro lado, otro frente por el que se pudiera atacar el tema tiene que ver también con una desigualdad social muy fuerte. Estas zonas, si bien no son las zonas más pobres del país, sí son regiones muy marginadas, con mucha marginación en el sentido de una calidad de vida muy, muy deteriorada, con muy poca seguridad, con malos servicios, digamos, de los barrios, de las colonias, digamos, con poco acceso a la cultura, poco acceso a la justicia, y todo eso abona a generar un caldo de cultivo donde la criminalidad, la inseguridad, pues están al tope. Vamos a agradecer a Lidiet Carrión, ha estado con nosotros, periodista e investigadora mexicana, autora de este libro La fosa del agua, que habla de estos feminicidios que se dan en ciertas partes de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que el día de hoy justamente anunció una reforma del sistema de pensiones que contempla un aumento del 4% del aporte de cada trabajador a cargo del empleador y un incremento del monto estatal para las pensiones solidarias. Ya nuestro periodista en Chile, René Arregada, tiene el reporte. Un buen día, René.
¿Cómo están, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Era una de las promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera, que ahora comienza al menos a tomar forma en la presentación. Es la reforma al sistema de pensiones, un tema bastante delicado en nuestro país y que ha generado en los últimos días, por ejemplo, varias manifestaciones de las que les hemos estado contando. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió? El presidente presentó las bases de este nuevo proyecto, de esta nueva reforma al sistema de pensiones, entre las que se incluye, y quizás es lo más relevante, un aumento en la cotización de los trabajadores, es decir, del descuento que se le hace mensualmente, que aumentaría de un 10 a un 14%, esto sacándoselo a los empleadores para poder potenciar y mejorar las pensiones de los jubilados de la tercera edad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué son tan bajas las pensiones en Chile? Básicamente por 3 razones. Primero, porque el ahorro previsional de solo 10% de nuestros sueldos es claramente insuficiente. Segundo, porque producto del desempleo y la falta de desarrollo existen demasiadas y muy extensas lagunas previsionales y los sueldos son muy bajos. Y tercero, porque dado el aumento en las expectativas de vida, cada vez se extiende más el periodo de jubilación que se debe financiar con nuestro ahorro previsional. Bien, escuchábamos ahí parte de los pilares en los que se cimentaría esta nueva reforma. El gobierno llama también desde ya a la oposición a tener un diálogo para poder concretarla ya en el Parlamento. Sin embargo, ya han surgido varias voces críticas, no solamente de la oposición, sino que de la Central Unitaria de Trabajadores y también de movimientos como el movimiento No Más AFP, quienes aseguran que es más de lo mismo y que sigue siendo lo mismo con el mismo sistema actual que hasta ahora. Entonces castiga de manera severa las pensiones de los chilenos. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante y ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. René, gracias. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida retornamos con deportes y la goleada del Barça al Real Madrid el día de ayer en el Clásico. Volvemos con los goles. Ya regresamos con La Mañana.